¿Qué tal? Cada vez que camino por un lugar, cada vez que uno está dando vueltas, siempre hay un momento para detenerse en algún espacio y observar las artesanías de ese lugar. Cada vez que se hace turismo interno o turismo internacional, es permanente la presencia de ese lugar en las artesanías que porta el visitante. La artesanía es un recurso inolvidable que deja presente, que plasma la presencia de cada lugar, de cada país, de cada escenario, de cada región, de cada provincia que se visita. Las artesanías son recursos de consumo masivo que cada país debe focalizar como un componente industrial fundamental que, además de fortalecer el empleo, da presencia cultural, fortalece la cultura y además fortalece otros segmentos importantes de la economía, como lo es el turismo a escala continental. Cuando un turista visita un país, pongamos un ejemplo, y ve las artesanías, dice, bueno, me llevo algo para mi país de este país que visito. Cuando un turista hace activismo interno y pasa por un lugar, simplemente desde el componente artesanal, desde la artesanía de ese lugar, ese turista, ese visitante dice, bueno, tendré presente en mi hogar este lugar que acabo de visitar. ¿Qué decepción tan grande sufre ese turista, esa persona que hace turismo interno o turismo externo? Cuando va a un lugar, y esto acontece mayormente a escala de turismo internacional, y va a los mercados artesanales, porque quiere llevar a su país, esa ciudad donde ha estado, y cuando llega a su país, que chequea las etiquetas, que chequea el artículo, ve que ese producto es parte de una serie de producción masiva que se hizo en otro país y se llevó a ese país para venderlo al turista como si fuese una artesanía de ese país. Eso es decepcionante para los turistas. Por eso los gobiernos tienen que prestarle atención a las artesanías como componente cultural que fortalece el empleo a escala continental. Además de fortalecer el turismo, tener el turista una idea maravillosa del lugar que dejó, pero además también fortalece el empleo en ese país. No se entiende entonces por qué en ese intercambio continental, en ese flujo del comercio internacional, las artesanías que se producen, que son propias de un país, se compran, se mandan a construir, se mandan a elaborar masivamente en otros países y se les vende al turista como que fue producido en ese país. Incluso algunos de esos productos hasta el etiquetado le quitan. Por tanto, las artesanías, los turistas se sienten decepcionados cuando se les engaña en ese sentido. Por lo tanto, los gobiernos a escala continental tienen que pensar en la insatisfacción de los turistas cuando adquieren una mercancía que no es lo que quieren. Cada país entonces debe aprovechar los insumos nacionales y seguir preparando las artesanías en su propio país, porque es lo que le da valor a cada
visita de un turista cuando siente que se ha llevado, que ha comprado, que ha adquirido para tener presencia permanente en su hogar algo de ese país. Por tanto, es importante que veamos las artesanías como un componente cultural que requiere de apoyo gubernamental. Por el fortalecimiento de la artesanía, esto requiere que los gobiernos lo coloquen en las políticas públicas, en la inversión, en el fomento, en la protección. Pero además, la formación permanente también es importante tomarla en cuenta para los artesanos a escalas nacionales. La formación, ofertarle a la juventud en desempleo, en acorralamiento por el desempleo, y a los otros que tienen un empleo precario, ofertarle la industria artesanal en la formación y en el fomento para que creen empresas, pensamos que es un componente importante. Si los gobiernos hacen eso, entendemos que se reduce el desempleo, pero además se le da una alternativa de empleo para los jóvenes, para sus familiares. Por lo regular, lo que es la artesanía, esto va pasando de generación en generación. Y es lo que anda buscando el visitante a escala continental, lo que se produce en cada país. Fortalecer la artesanía en el ámbito del estudio y en el ámbito de la industrialización va a fortalecer la cultura nacional de cada país. Pero además, las artesanías como componente cultural es un aliado muy fuerte de la industria turística a escala continental. Entonces, no se entiende por qué se le maltrata, se le deja a un lado, no se le ve. En el ámbito de la República Dominicana, la industria artesanal está en su nivel más alto de desventaja, de dificultad. Y ya llegó el momento de que también sea tomada en cuenta por los gobiernos, por el empresariado. En la República Dominicana 2018, jóvenes entre los 18 y los 35 años, desempleados, casi 900,000. Imagínense si después de la crisis de salud que hubo, ¿a cuánto subió? Entonces, fíjense cómo la industria artesanal se convertiría inmediatamente en una alternativa funcional que involucre primeramente a los jóvenes de cada país, a los jóvenes de la República Dominicana. Hay que ofertarle las artesanías como una opción para el entretenimiento, una opción para el estudio, una opción para el empleo, una opción para el trabajo, una opción para seguir avanzando en los estudios. Desde las academias, ¿cómo podría ayudar la academia? Bueno, felizmente en la República Dominicana existen las facultades de artes. Pues, ¿por qué desde las academias no se realiza un proyecto urgente relativo a las industrias de las artesanías? Y que ese proyecto involucre precisamente universidades, una exposición nacional anual de las artesanías, que luego podría reducirse en el tiempo para que sirva de ciclo de adquisición. Me parece que en esa Feria Nacional de las Artesanías podría realizarse incluso cada dos veces al año. ¿Para qué? Para que las artesanías a escala local
las universidades. Nuestra Facultad de Artes, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene el personal, sus estudiantes, todo lo que se necesita para realizar 2 veces al año una feria nacional de las artesanías o una feria semestral nacional de las artesanías. Así, incluso los mismos universitarios se abastecerían de esos componentes que se irán a vender a los visitantes. Las artesanías nacionales necesitan que las academias de estudios superiores asuman este componente cultural dentro de sus pensas, es decir, conjunto de carreras, conjuntos de ofertas que mediante diversas carreras fortalecen las artesanías nacionales. Hay tantos insumos que se pierden, pero sobre todo hay tantas manos trabajando las artesanías y no saben qué hacer, no tienen rumbo, no tienen mercado. Gobierno, universidades, todas tienen que aunar esfuerzos para que el artesano viva de lo que sabe, viva de lo que practica, ayude a sus familias y multiplique el bienestar. Pero además, simultáneamente, fíjense cómo esa industria artesanal, con ese apoyo gubernamental y con ese apoyo de las universidades, será un aliado fundamental del turista, del turismo, y será un eje estratégico que fortalecerá nuestros componentes artesanales y que fortalecerá de manera general la cultura dominicana. Cada vez más tienen mayor importancia las artesanías como componentes culturales y llegó el momento de que se les dé el apoyo que tanto necesitan, que vuelva pues el artesano como un ente importante en la industria nacional y por ende un ente que con su trabajo fortalece la cultura y ayuda profundamente en el fortalecimiento de el área turística. Que así sea. Pásenla bien.